¿Cuál es la esencia del yoga? En Occidente se ha puesto de moda el yoga, sobre todo en las últimas décadas, y se ha puesto de moda básicamente porque hay un culto muy importante al cuerpo físico. En los gimnasios la gente se fortalece su cuerpo y se dieron cuenta que practicando yoga los practicantes tenían grandes beneficios a nivel del cuerpo físico, sobre todo el Hatha Yoga y el Ashtanga Yoga. Cuando uno practica yoga, fortalece el sistema inmunológico, trabaja un montón de músculos que normalmente no se trabajan, se produce un gran beneficio corporal, pero en muchas ocasiones esta práctica, o en muchas ocasiones los tutores o profesores de yoga, olvidan cuál es la esencia del yoga. Es decir, se quedan solamente con la parte física, la parte corporal, olvidando cuál es la esencia. Cualquier práctica de yoga debería ir encaminada a esta esencia que vamos a ver. ¿Y qué vamos a utilizar para estudiar cuál es la esencia del yoga? Pues nos podemos ir a los Yoga Sutras de Patanjali, que Patanjali fue un maestro del siglo III a.C. y que escribió estos Yoga Sutras hace 2300 años con el objeto de clarificar cuál es la esencia del yoga. Entonces, el primer Yoga Sutra dice así: sigue ahora la exposición del yoga. Y esto implica que, con muchísima probabilidad, en aquel momento ya se sabía lo que era el yoga o ya se practicaba yoga. Y Patanjali, digamos, fue impulsado o tuvo el dharma, por decirlo así, o la misión de exponer cuál es la esencia del yoga para clarificar a todos los practicantes cuál era el objetivo real que se debería buscar practicando yoga. Entonces, en el Yoga Sutra 1 dice: sigue ahora la exposición del yoga. En el Yoga Sutra 2 dice: el yoga es la suspensión de las modificaciones de la mente. Luego lo volvemos a leer: el yoga es la suspensión de las modificaciones de la mente. ¿Qué implicaciones se sacan de este Yoga Sutra? Y estas son implicaciones y conclusiones que saco yo. Que la primera, obviamente, es que si el yoga es la suspensión de las modificaciones de la mente, quiere decir que la mente puede ser modificada. En Oriente, sobre todo los maestros espirituales, que eran básicamente los yogis, hicieron mucho hincapié en el estudio de la mente, cosa que en Europa y en Occidente no se ha hecho, únicamente a nivel científico, pero no desde un punto de vista psicológico o espiritual. Entonces los yogis tienen un recorrido mucho mayor que lo que tenemos en Occidente sobre el estudio de la mente. Entonces, por lo tanto, la mente puede ser modificada. Y esto hay que pensarlo de una manera profunda para darnos cuenta que puede ser así. Entonces tenemos, digamos, una sustancia mental que nos corresponde a cada uno y esta sustancia mental puede ser modificada. Y cuando la mente se ve modificada, lo que ocurre es que al modificar la mente, la conciencia se ve atrapada temporalmente en esta modificación, identificándose con esta modificación. En otras palabras, cuando la mente es modificada, ¿y por qué puede ser modificada la mente? Pues por pensamientos, por instintos, por emociones. Cuando la mente es modificada por un pensamiento, por una emoción,
arrastra a la conciencia, que está, digamos, en un plano superior a la mente, y la conciencia de ser se identifica con esta modificación. Es decir, tenemos un nivel superior a la mente, que es la conciencia, que se puede llamar conciencia de ser, que no está modificada, y cuando la mente se ve modificada, sin quererlo, arrastra a la conciencia en esta modificación. Y la conciencia se ve atrapada, identificándose con la modificación. El problema no es solamente la modificación de la mente, sino la identificación con la modificación. Entonces, cuando tenemos un pensamiento sobre nosotros, qué alto soy, qué maravilloso soy, qué desastre soy, cualquier modificación que tengamos, cualquier pensamiento que tengamos, y en el ejemplo que ponemos sobre nosotros, la mente se modifica. Y esto hace que al repetir el mismo pensamiento durante mucho tiempo, nuestro ser, nuestra conciencia de ser, se identifica con esta modificación, creyéndose que es la modificación. Esto sería equivalente, esta modificación de la mente sería equivalente a ponernos unas gafas de color, por ejemplo, azules, y la identificación de la conciencia con esta modificación sería pensar que todo el universo es azul, o todo el mundo es azul, cuando en realidad no lo es, sino que tenemos unas gafas que han modificado cómo percibimos el mundo. El tercer Yoga Sutra de Patanjali dice así: cuando ello ha sido logrado, es decir, cuando se ha logrado la suspensión de las modificaciones de la mente, es decir, cuando la mente no es modificada, entonces el vidente reposa en su propia naturaleza esencial. Voy a quitar los comentarios que he hecho aquí para que veáis los tres Yoga Sutras de forma continua. Es decir, el yoga es la suspensión de las modificaciones de la mente. Cuando ello ha sido logrado, entonces el vidente reposa en su propia naturaleza esencial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues la primera, obviamente, es que la naturaleza esencial de uno está más allá de las modificaciones de la mente. Es decir, lo que la mente piensa que somos, no somos. Nuestra naturaleza esencial está más allá de lo que la mente modifique. Y lo segundo es que podríamos decir, y no como conclusión, sino como forma de definir qué hay más allá de las modificaciones de la mente, la naturaleza esencial sería la conciencia pura no modificada. Es decir, cuando la conciencia de ser se ve atrapada en una identificación con una modificación de la mente, podemos decir que estamos en un error de percepción. Podemos decir que estamos en una ignorancia. Y esto es lo que las religiones llaman la caída, y aquí lo explica Patanjali de otra forma. Es que la conciencia pura de ser se ve atrapada en la creencia de que somos una modificación de la mente. Pero la naturaleza esencial es la conciencia pura no modificada. El cuarto Yoga Sutra dice así: en las otras modalidades, cuando el vidente no está fundamentado en sí mismo, existe identificación con las modificaciones de la mente. ¿Vale? Vamos a repetir los tres Yoga Sutras, los cuatro, que esta es la esencia del yoga y que te invito a que siempre lo tengas en presente cuando practicas yoga.
Patanjali dice, sigue ahora la exposición del yoga. El yoga es la suspensión de las modificaciones de la mente. Cuando ello ha sido logrado, entonces el vidente reposa en su propia naturaleza esencial. En las otras modalidades, cuando el vidente no está fundamentado en sí mismo, existe identificación con las modificaciones de la mente. Se podría pensar, bueno, ¿cuál es el problema de identificarnos con una modificación de la mente? Especialmente si esta modificación puede calificarse como positiva. El problema con la identificación con las modificaciones de la mente es que hay dos problemas. El primero es que perdemos la libertad porque nos creemos algo que no somos. Si tú te crees algo que no eres, por muy bueno que sea eso algo que no eres, tarde o temprano, eso que es falso dejará de existir. O tarde o temprano, eso que es falso dejará de experimentarse en el mundo. Cuando nos identificamos con algo que va a perecer y además creemos que es bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso no ocurra, pero tarde o temprano va a ocurrir. Por ejemplo, imaginemos una actriz o una modelo que se identifica con una modificación de la mente, la cual le dice que es muy guapa. Y además, todas las mentes del resto de personas con las que se encuentra le dicen lo mismo. Por lo tanto, su conciencia se identifica con esta modificación, que es una persona muy guapa. Pero ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo y su belleza física, según los parámetros en los que vivimos, según los parámetros en los cuales le llamaban guapa, la belleza física, según estos parámetros, disminuye y ya no es tan guapa como al principio? Cuando se ha identificado con esta modificación, al desaparecer del mundo real o del mundo externo, la persona que se cree que es eso, en el momento en que eso desaparece, lo único que puede hacer es, digamos como proceso lógico, es básicamente caer o en el vacío o incluso querer no seguir viviendo. Porque si se ha identificado con una modificación y esa modificación desaparece, automáticamente va a pensar que el ser desaparece. Por lo tanto, todo el trabajo del yogi consiste en suspender estas modificaciones de la mente. Te invito a que leas un libro que se llama Yoga-Darsana. Voy a poner aquí. Yoga-Darsana. De Rafael, donde explica en detalle todo los Yoga Sutras de Patanjali con gran detalle. Pero en este vídeo, básicamente, tienes la esencia del yoga en estos 4 primeros Yoga Sutras. Entonces, la idea de cualquier práctica de yoga consiste en suspender las modificaciones de la mente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, pues déjala con mucho gusto debajo. Gracias.